ya. Al iniciar el siglo XX va a haber un choque y rivalidad entre las grandes potencias imperialistas que tratan de crear un nuevo orden mundial. Hay una voracidad de las potencias imperialistas por adquirir territorios, por la repartición del mundo. Inglaterra, Alemania, Japón, que demuestra ya que es una nueva potencia moderna a principios de siglo, derrotando a Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1905, que también demuestra la decadencia del régimen zarista. Estados Unidos ya está listo para ser potencia e intenta hacer el llamado salto hemisférico en medio de un proceso total de industrialización que legitima el colonialismo. Principios del siglo, con Teodoro Roosevelt, se aplica la política del gran garrote, que es agredir, es una política intervencionista, incentivan rebeliones sin entrar en una intervención directa, militarmente hablando, hacia los países que pretenden dominar. El control del canal de Panamá, que marca la entrada de este país al siglo XX, es un momento grandioso de su historia. Pasada la Primera Guerra Mundial, viene la época de los dorados 20, un enorme progreso económico ininterrumpido por parte de los Estados Unidos, pero esto se rompe porque surge en 1929 la Gran Depresión, crisis económica de 1929, con el Jueves Negro, la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street. Esta expansión económica se ve interrumpida, es un quiebre histórico. El efecto burbuja en la Bolsa de Valores y la especulación es la causa que provoca la crisis económica. Hay una crisis de confianza y de ahí todo el encadenamiento de sucesos, ¿no? Al haber una crisis de confianza, quiebran los bancos. Al quebrar los bancos no hay inversión. Al no haber inversión no hay producción y tampoco hay consumo. Surge un enorme desempleo. Por si fuera poco, sufre el país una terrible sequía. No hay comida. Hay una gran recesión, enorme pobreza, miles y miles de vagabundos que no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen comida. Gran cantidad de suicidios que afectan sobre todo a los sectores más vulnerables, a los agricultores, a los obreros, y hay una fobia y persecución en contra de los europeos porque ellos pretenden prender ideas sindicalistas o anarquistas relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores. Hay una pérdida en las pensiones, en los ahorros, en los salarios. Por si fuera poco, no hay préstamos para darle a Europa, que en ese momento se está reconstruyendo. Va a ser una crisis a nivel mundial. Alemania está postrada y se dirige hacia el nazismo, y es cuando emerge Roosevelt, el nuevo presidente de los Estados Unidos, quien va a aplicar la política del New Deal, o Nuevo Trato, que se basa en la gran construcción de obras públicas que van a generar empleo, van a tener dinero por parte de la gente, va a haber consumo y el Estado se convierte en el Estado benefactor con base en la teoría del economista Keynes. Roosevelt va a sacar a este país de la crisis económica a través de la política del Nuevo Trato, va a ser aclamado en la hora más oscura de la historia de los Estados Unidos. No en balde llegó a ser 4 veces presidente, 4 periodos presidenciales como mandatario. El New Deal logra equilibrar la economía y la única industria que no quebró en todo este tiempo fue el cine, porque la gente quiere divertirse, quiere olvidar sus penas, y es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Para entonces Estados Unidos ya ha fortalecido su tejido social, Roosevelt es un gran estadista y entra a la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de frenar el nazismo. Va a otorgar créditos a los países aliados, van a existir recursos ilimitados para la guerra y Estados Unidos entra a la guerra con el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, el ataque japonés. Entonces Estados Unidos ya es una potencia aérea, cuenta con una gran cantidad de portaaviones que destruyen, que superan a los acorazados. Va a participar en diferentes frentes de batalla, sobre todo en África del Norte, el desembarco de Sicilia, el desembarco en Normandía o el famoso
Segundo Frente, Día D, 1944, el 6 de junio, que pretende liberar a toda Europa occidental del dominio nazi, mientras la Unión Soviética hace lo propio con Europa oriental. En 1945, 10 de mayo de 1945, Alemania firmaba su rendición ante el Ejército Rojo, y es cuando, para organizar el fin de la guerra, se organizan las conferencias de Yalta, la conferencia de Potsdam, que pretenden crear un nuevo orden mundial. Es cuando surgen las dos superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética. El mundo va a ser bipolar, bloque socialista, bloque capitalista. Surge la Guerra Fría, caracterizada por el belicismo, la carrera armamentista, y en esos momentos ocurre la muerte de Roosevelt. Ahora el nuevo presidente va a ser Harry S. Truman, quien es el que va a ordenar el bombardeo atómico a Japón, y se inicia la era nuclear o era atómica. Al terminar la guerra, Estados Unidos va a gozar de una enorme prosperidad. El modo de vida americano se va a difundir por todo el mundo, que es el modo de consumir, es la sociedad consumista de los Estados Unidos. Hay euforia americana que contrasta con una Europa embargada, con el alma oprimida, totalmente destruida. Estados Unidos domina los mercados mundiales, se reconstruye Europa a través de un préstamo de 12.000 millones de dólares a través del Plan Marshall. Hay áreas de influencia bajo su tutela, por ejemplo, América Latina está bajo su tutela, y las comunidades negras al término de la Segunda Guerra Mundial van a ir adquiriendo conciencia histórica. Si bien es cierto que logran desplazarse muchos de ellos al norte y conseguir empleo, se dan cuenta que no los premian, no los benefician cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, van a luchar por los derechos civiles en los 50s y en los 60s, y se dan cuenta que el sueño americano solamente es para los blancos, no para las minorías. Y Estados Unidos va a ser la primera sociedad industrializada avanzada que cubre las necesidades básicas de casi toda su población, y con un enorme desarrollo económico más su poderío militar. Dentro del juego geopolítico se convierte en una superpotencia mundial que emerge después de la Segunda Guerra Mundial.